Oigan, mamá, papá, dígame una cosa. ¿Su niño, su niña se chupa el dedo? ¿O usted todavía se chupa el dedo? Porque tengo una amiga de mi edad que todavía se lo chupa. Bueno, pues esta parte de la succión de los deditos, hay que ver qué tan bueno o qué tan malo es este hábito. Y lo vamos a platicar con el doctor Juan Francisco Gaitán Fonseca, especialista en ortodoncia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, siempre muy agradecido por la invitación. Oye, nosotros encantados, pero sobre todo este tema es muy de papás y de mamás, de que, ay, es que mi niño, mi niña siempre está succionando su dedito, no sé qué. Pero también hay adultos. ¿Qué pasa cuando estamos succionando primero como infantes, un dedo, por ejemplo? Tenemos que profundizar un poquito en el tema, en el sentido de que cuando el bebé nace hay una etapa que le llamamos oral. Entonces, en esa fase el bebé tiene un acto reflejo, una fase intuitiva, en donde la comunicación del bebé con el medio externo es por medio de cavidad oral. Y entonces el introducir su manita o el dedo, en ese momento es una condición natural. Okay. No podemos en ese momento decir que estamos enfrentando algo patológico. Conforme va desarrollando este bebé, entonces sí, empezamos a visualizar que esta condición ya no es fisiológica, ya puede pasar a una clasificación de hábito o de una patología. Entonces, para hablar en números, después de los 3 años, si un bebé sigue succionando el dedo, entonces ya requiere una atención un poquito más especializada. Dedo o sabanita, ¿no? Porque luego agarran sabanitas para estar succionando. Exacto, en este momento hablábamos de una succión digital, que es el dedo, pero también puede ser cualquier objeto externo, ¿sí? Okay. Incluyendo chupón, mamila, dedo, sábana, etcétera. Lo que sea. Ahora, pues resulta que nuestro infante sigue creciendo y ya tiene en la secundaria 13 años. Porque yo así fue como conocí a esta persona succionando su dedo, bien escuchando a la maestra, y mientras se succionaba el dedo se sobaba su nariz o la parte baja de la nariz, pero luego resulta que se cansa y sigue igual. Entonces ahí, ¿qué pasa con el paladar? ¿Qué pasa con su respiración? ¿Es normal? ¿No es normal? Porque le ponían de todos, ajo, le ponían todo y no se le quitaba. Claro. Al desconocimiento del factor, entonces empezamos a utilizar remedios caseros. Ajá. Inclusive algunos tabús, ya lo mencionabas, picante, ¿no? Decir, bueno, pues la condición no es agradable, entonces lo vamos a irritar. Pero ¿qué sucedía? Pues utilizaba otro dedo, o la otra mano, u un objeto. Claro. Entonces, aquí lo que teníamos que entender es el factor causal. El factor de este hábito es igual, en algunas condiciones no está bien definido y es multifactorial. Desde el factor emocional, o sea, no es lo mismo estar creciendo en un hogar estable a un lugar o en una familia donde cada quien está por su lado. Entonces ahí los factores emocionales juegan un papel muy importante. Posteriormente hablamos también de problemas de respiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente que no puede respirar, no puede dormir o no puede realizar sus actividades, tiene una ansiedad. Y la manera de mitigar esa ansiedad es con esa succión digital. Entonces, empieza el desarrollo y empieza a generar un crecimiento anómalo, un crecimiento irregular, o no hay un equilibrio en el crecimiento. Y entonces empezamos a esa edad de la secundaria a tener ya muchas consecuencias: dientes en mal posición, paladar colapsado, labios muy delgados, musculatura poco desarrollada, una cara muy angosta, la mandíbula se queda un poquito hacia atrás, muchas irregularidades y deformidades a nivel dental. Y entonces, a ver, la sugerencia sería, bueno, idealmente desde las infancias no darles chupón. Es un excelente silenciador, pero bueno, vamos a usarlo como silenciador, pero no lo usen. Les damos el chupón. Hay que quitarlo antes de los 3 años.
junto con el biberón. Adiós, se perdieron, ¿no? Si no lo hicimos, entonces lo que sea para quitarlo, o sea, es algo urgente porque entonces ya se nos va a alterar todo lo demás. Por supuesto, sí, aquí tenemos que nosotros ir cuidando todas las etapas, fases de crecimiento y desarrollo y factores emocionales. Entonces, por eso la importancia de que acudan con su pediatra para las citas control, que acudan con su odontopediatra para sus citas control. Es decir, tener una fase realmente coordinada de este bebé para poder nosotros, entre más temprano identifiquemos el hábito, menos consecuencia tendrá. Eso está buenísimo. Y más fácil de erradicar también. Claro, es siempre la prevención, o sea, de entre antes hagamos todas las cosas, siempre vamos a tener mejores resultados. Eso es un hecho. Entonces, yo concluyo con que estamos hablando de un tema también emocional. Así es. Estamos tratando un tema obviamente de cuestiones de que todo se te va a deformar, de deformidades, y que esto no se va a curar solo, o sea, necesitamos apoyo de gente como tú, que saben el manejo de toda esta parte de nuestra boca para poderlo pues solucionar, ¿no? Todos estos desastres que provocamos por el dedo o por cualquier otro objeto que nos estamos poniendo en la boca. Claro, pacientes en esa edad llegan a consulta, su necesidad es, quiero que me endereces mis dientes, claro, coloquialmente hablando. Pero no podemos hacer una corrección si antes no identificamos el factor causal. Entonces, lo primordial es la prevención, ya lo dijiste. Identificar en el momento lo más oportuno para empezar a trabajar y a orientar al paciente. Y platicar con un psicólogo, porque a lo mejor algo está pasando en estos cambios de edades y todo esto, y que necesitamos apoyo, y se está viendo reflejado en nuestra salud bucal. ¿Qué le parece si hacemos una pequeñitita pausa? Vamos, venimos y seguimos platicando de esto. Bueno, pues estamos de regreso y sí es importante checar también cómo está esta parte emocional, porque obviamente no solo estás viviendo algo emocional por lo cual necesitas ese objeto, cualquiera que sea, como de consuelo, ¿no? Entonces algo está sucediendo ahí, sino que aparte necesitamos esa parte de corrección física porque todo se te está alterando. ¿Qué tan difícil es corregir un paladar que está, creo que se va para arriba, ¿verdad? Así es, colapsado. Ajá, ¿qué tan difícil es arreglar esto? ¿Son muchos años de corrección? ¿Dolorosos se me hace? ¿O cómo? Voy a hacer una pequeña observación antes de pasar a esa etapa. A veces el tratamiento psicológico sí es para los niños, pero a veces es más para los papás. Definitivo. Entonces, definitivo. traemos al niño a consulta, queremos que lo atiendas, y a veces el que necesita la atención son los padres de familia. Claro. Ok, regresando al tema, ¿qué tan difícil es? Depende mucho en qué etapa lo encontremos. Si te encontramos a los 30 años, pues lógicamente tu hueso, las condiciones esqueletales son muy distintas a si te encuentro a los 12 años. Claro. Entonces, los tratamientos también ahí van a ser un poquito diferentes, mucho menos agresivos a menor edad, mucho más agresivos, por llamarlo así, a más edad. Pero los dos tienen una propuesta de tratamiento y actualmente ya podemos hacer expansiones en pacientes adultos, en pacientes que ya maduraron, porque anteriormente la tendencia era, ya creciste, ya no podemos hacer nada por ti, o era todo quirúrgico, y hoy en día no, ya hay técnicas donde podemos expandir y podemos hacer correcciones de ese tipo. Ok, no, eso ya por lo menos ya relaja un poquito a quien nos esté viendo, que diga, híjole, yo todavía tenía esta situación del dedito, todavía tenía la situación de, ¿cómo se llama?, de tener mi cara, pues perdón, pero medio deforme por este tipo de práctica. Pero bueno, la pregunta del millón es, ¿cómo le hacemos para arreglar y solucionar todo esto? Necesitamos localizarte. ¿Cómo damos contigo? Gracias, sí. En las redes sociales como Juan Francisco Gaitán Fonseca o al teléfono 44 44 18 12 80. Con todo gusto podemos asesorar y orientarlos. Muchísimas gracias, porque sí es importante prestarle atención. Siempre que haya algo fuera de lo normal o fuera de lo habitual,
es porque algo está pasando emocionalmente también y tenemos que trabajar en ello. Entonces vamos a trabajar con el lado emocional, pero sobre todo también por el lado físico o médico. Muchísimas gracias. Excelente día, saludos. Gracias. ¿Qué les parece si continuamos con Cris?